como una acción en cadena, ¿no? Que se hace grupalmente a veces. Es un acto de justicia poética, digamos. Es un acto que para mí marca el terreno de lo políticamente correcto y aquello que no, según la burbuja en la que estamos instalados. Claro. Por ejemplo, escuchaba hace un tiempo a Santiago Maratea, que ha sido víctima de ciertas campañas de cancelación en algún momento, de desinformación, de desprestigio también, y que él ingresaba a Twitter y veía que mucha gente lo bardeaba y otra que no, pero muchísima lo cancelaba, pero luego salía a caminar por la calle y nadie le decía nada. Entonces, muchas veces parte del filtro burbuja en que nos metemos en el mundo digital, en algunas redes sociales, y la realidad pasa por otro lado. Pero sí hay que tener ciertas precauciones de aquello de la cultura de la tolerancia, de poder entender al otro, hasta cierto límite de algunas cosas que son intolerables. Hay algunas cosas que son intolerables. Y hay gente que vive de eso, ¿no? O sea, hay ciertos influencers que no solamente viven a nivel económico de eso, sino que también viven para eso. Su vida corre a través de una red social. Entonces la cancelación le afecta muchísimo a nivel psicológico y a nivel de sus pares, ¿no? Yo creo que está al límite de lo que hoy en Argentina está catalogado como un delito informativo, que es el ciberbullying. Yo creo que está muy al límite y nosotros si cruzamos ese límite, dependiendo de lo que estamos haciendo, me parece que estaríamos incurriendo en un delito. Pasa que hay ciertos casos que sí son de justicia poética, a eso me refiero. La campaña de cancelaciones, por ejemplo, de Me Too en Estados Unidos. Fue productiva. Fue productiva porque hay un montón de actores que realmente tenían acciones desmedidas y de acoso y hasta de abuso sobre otras actrices y que esto generó un clima de mayor igualdad. Por ejemplo, hoy se discute en Hollywood que las actrices ganen lo mismo que los actores. Por ejemplo, en la última gran película que salió en Netflix, de No mirar para arriba. Entonces, me parece que tuvo algunas cosas que son muy provechosas para una sociedad más igualitaria, más democrática, en ciertos aspectos. Por supuesto que hay límites cuando la cosa se va de mambo y te pasás por el otro lado, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las cancelaciones cuando, por ejemplo, seguís a un deportista sumamente exitoso, que genera los mejores goles de la historia y por otro lado en su vida personal es un desastre? El dato que da Tincho Muñoz Beni es clave: 5 millones de usuarios activos. Y tenemos un presidente tuitero y un gobierno que piensa que la agenda pasa por Twitter. Y la gente está en otro lado, está en la calle, está en la vida real. Twitter es una secta, es un grupito de gente. Un microclima. Un microclima dentro de los más de 45 millones de argentinos que somos. 5 millones de usuarios activos no es nada al lado de Instagram, al lado de Facebook, a pesar de que es una red social que está en decadencia, sigue siendo la mayoritaria en la cantidad de usuarios en nuestro país. Entonces hoy, si la agenda mediática y la agenda del gobierno se rige por lo que pasa en Twitter, estamos en un problema. ¿Qué opinas vos, Martín, respecto en esta generación de opinión, generación de orientar, ¿no?, los pensamientos de alguna manera? Y hay un jugador muy grande que son las Big Tech, que sería la GAFAM, que sería Google, Facebook, Meta, ahora Amazon, Apple y Microsoft, que son quienes manejan no solamente las redes, sino cómo se orienta y cómo ubican las conversaciones, los resultados de búsqueda, los resultados de potenciar ciertas conversaciones o no, como fue, por ejemplo, cuando suceden, más que todo en Estados Unidos, las elecciones, qué comentarios y qué discusiones van a fomentar y mostrarlas más. Y estas grandes empresas de tecnología, hay veces que se posicionan como en medios de comunicación, hay veces que dicen que son meramente plataformas y no se pueden hacer cargo del diálogo que sucede ahí dentro, pero son un gran jugador dentro de este debate y quiénes son, quién filtra y quién no. Creo que estamos asistiendo, lo decía al principio, a un proceso de mucha transformación de nuestro entorno tecnocomunicacional. Eso está transformando mucho nuestras maneras de relacionarnos con los otros, de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos también con nosotros mismos y con nosotras mismas, ¿no? Hay estudios que indican, por ejemplo, el peso que tiene la cantidad de likes a una publicación en la constitución hoy de las identidades juveniles, ¿no? O el peso que puede tener algún tipo de crítica o de denuncia que circula por las redes, o algún tipo de burla que circula por las redes, ¿no?, en términos personales, en términos colectivos. Por eso vuelvo a lo que decía al principio, me parece que no hay una receta para estas cosas, pero sí hay una necesidad de conversar sobre estas cosas. Muy importante abrir la discusión y que esa discusión no sea cancelada, y acá voy a usar el término,
con algo a lo que suelen apelar generalmente las grandes corporaciones cuando se quieren discutir estas cosas, que es la censura, ¿no?